vamos a leerlo del versículo 8. Éxodo 17, 8. La palabra del Señor, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, guerra contra Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, de este acontecimiento tan tremendo que pasó el pueblo de Israel. La Biblia nos habla, ¿verdad?, de lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto, de lo que ellos vivieron, de lo que ellos pasaron. Estaban esclavos, estaban subyugados, pero una cosa terrible lo que pasó al pueblo de Israel. Entonces, la Biblia nos habla que Dios levantó un hombre, Señor, ¿verdad?, que nos habla de Moisés. Y Moisés, ¿verdad?, fue el que usó el Señor para sacar al pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Pasaron muchas luchas, muchas pruebas, vinieron las plagas, pasaron muchas cosas al pueblo de Israel para salir de Egipto. Y Dios dice en su palabra que les dio, ¿qué cosa? La victoria. Salieron, el Señor les dio la victoria, cantaron, alabaron al Señor, ¿verdad? Y pasaron muchas dificultades, y una de esas, ¿verdad?, que nos habla la Escritura, que ellos pidieron agua, pidieron comida, empezaron a quejarse, bueno, y pasaron ciertos acontecimientos, y una de las cosas que viene después, que habla el capítulo 17, que ellos también pidieron, ¿qué cosa? Agua. Y en este trayecto de que estaba caminando el pueblo de Israel a la tierra prometida, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que fueron interceptados por Amalek. Y ahora vamos a ver lo que pasa, quién es Amalek, quién es este pueblo, ¿verdad? Es un pueblo que se levantó, que fue enemigo del pueblo de Israel. Amalek era el nombre de un descendiente de Esaú. Era el hijo ilegítimo de Elías y hijo de Esaú, que tuvo con una concubina y no con su esposa. Amalek no fue aceptado entre sus hermanos, por lo que vivió alejado de sus familiares. En el desierto, Amalek formó su propio pueblo, los amalecitas. Los amalecitas no tenían temor de Dios. Estos eran gente mala que odiaba al pueblo de Israel. Entonces vemos también que los amalecitas eran nómadas, establecidos cerca del Sinaí.
ejercían control en las rutas por donde las caravanas de los viajeros solían pasar. De parte de su sostenimiento se basaba en robos y que hacían a los viajeros, además matando por placer. Imagínense todo lo que hacía este pueblo Amalek y de dónde procedía. Esaú, ¿verdad? Que se caracteriza de que no buscó a Dios, ¿verdad? Que se caracteriza y significa la carne, ¿verdad? Amalek. Y Amalek realmente, hermano, era el opositor. El opositor, ¿verdad? Vino a hacerle guerra a Israel. Este Amalek viene, ¿qué cosa? Dice la palabra del Señor en la que leímos, ¿verdad? De que este vino a ¿qué? A hacerle guerra. Pero una de las cosas que nos habla en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, capítulo 25. Aleluya. Deuteronomio capítulo 25, 17 y 18. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio 25 nos dice, versículo 17 y 18. Miren lo que hizo Amalek. Aleluya. Dice, acuérdate de lo que hizo ¿quién? Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad para que lo poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Qué tremendo, hermanos amados, cuando la palabra del Señor nos habla que esta gente tan perversa, ¿verdad? Porque, ¿qué más se le puede llamar? Que lo hizo, ¿verdad? De una manera tan sucia que no los enfrentó de enfrente, sino que dice la Biblia que fue por la retaguardia. Y una de las cosas que ellos estaban, el pueblo de Israel estaba caminando, dice que delante iban los guerreros y detrás iban los más débiles, que eran los ancianos, que eran las mujeres y eran los niños, iban detrás. Entonces son los que caminaban más despacio, ¿verdad? Y estaban en busca de lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 17, que es del agua. Y ahí fue que ellos fueron interceptados, y dice la palabra del Señor que en Deuteronomio nos habla, que dice que allá atacó a los más débiles. Detrás atacó a los más débiles. Dice, y el pueblo de Israel, hermano, ni siquiera estaba preparado para la guerra. Ni siquiera estaba listo para esta batalla. Ni siquiera se pensaron que iba a tener este acontecimiento tan tremendo, ¿verdad? Cuando ellos iban objetivo, ¿verdad? Y su plan era ¿dónde? A la tierra prometida. Ellos salieron del pueblo de Egipto con un plan y un propósito. Dios los había sacado de allí, ¿verdad? Y Dios tenía grandes cosas para el pueblo de Israel. Pero se enfrentaron con este enemigo que es Amalek, que significa opositor, que significa el que trunca los planes y propósitos de Dios, que significa el que no quiere que nosotros hagamos la perfecta voluntad de Dios, el que siempre viene en el camino para estancarnos, para obstaculizarnos, para desviarnos del plan de Dios. Eso significa Amalek. Entonces dice la palabra del Señor que esta gente, ¿verdad?, lo interceptó y dice que fueron a los más débiles. Eso hace, hermano, en este tiempo, eso hace el diablo. El diablo ataca a los más débiles.
una cosa, a los más débiles y a los que no conocen de sus artimañas, de sus maldades, porque el enemigo es real y nosotros no podemos ser, no podemos dejarnos de oídos sordos, hermano, cuando existe el enemigo, existe Satanás, y que la Biblia habla que ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Eso dice su palabra. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que lo que pasó aquí fue tremendo. Entonces la Biblia habla que esta gente era totalmente enemigo de Israel. Y nos habla, ¿verdad?, qué es lo que hizo Moisés. Miren, fíjense ustedes la lucha que tuvieron el pueblo de Israel cuando realmente no estaban preparados. Pero sabemos lo que ellos vivieron cuando salieron del pueblo de Israel. Los milagros que ellos vivieron, los prodigios, las señales, cuando ellos vieron, hermanos, cómo el poder de Dios se movía sobre sus vidas, cómo ellos experimentaron cuando salieron de Egipto, cómo Dios obró en este milagro en sus vidas, aleluya, les dio la victoria. Pero hermano, el enemigo no va a querer nunca vernos contentos, nunca va a querernos ver en victoria y nunca va a querer, hermanos, que nosotros avancemos. Por eso viene a obstaculizar, por eso viene a molestar, por eso viene a estorbar, por eso viene a querernos confundir. Entonces, he ahí, hermanos, la estrategia de Moisés. La Biblia habla que Moisés, ¿a dónde fue? Dice que Moisés le dijo a Josué, el hombre de guerra: Josué, prepara a los varones, ¿cierto? Escoge los varones y sale a pelear contra Amalek. ¿Cómo? No sé, pero lo que hizo Josué fue obedecer. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué más dijo? ¿Cómo más dice aquí en el versículo? Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Dice la palabra del Señor que Moisés subió, Aarón y Hur fueron junto con él, y el que fue a enfrentar fue Josué. Entonces la palabra de Dios nos dice que cuando Moisés levantaba sus manos, prevalecía Israel. Cuando la bajaba, prevalecía Amalek. Entonces, una de las cosas importantes, hermanos, que la señal de levantamiento de mano es señal como de auxilio, de decir el Señor, ven en mi socorro, ven en mi amparo, como decir el Señor, hermano, ven con tu poder, ven con tu gloria, ven con tu bendición a socorrerme. Y señal de rendición a Dios, de que yo no soy, hermano, que yo no puedo hacer nada con mi fuerza, sino con la fuerza de Dios. Entonces la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, que una de las cosas y una de las claves del creyente, hermano, es el poder de la oración y la dependencia de Dios. Si no, nosotros dejamos de orar y nosotros dejamos de depender de Dios y decimos las cosas a nuestra manera y queremos hacer las cosas a nuestra manera, estamos perdidos. Y viene el enemigo y hace lo que quiera con uno. Entonces, la Biblia nos habla que una de las estrategias que hizo Moisés fue en busca del socorro de Dios, del Dios real, del Dios soberano. De allí fue a clamar y dijo, Señor, aquí estoy. Entonces dice la palabra del Señor que mientras él levantaba sus manos, ¿verdad?, Israel prevalecía. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice que todo lo que vivió Israel, más Israel el Señor, ¿quién le dio la victoria? Jehová de los ejércitos. Aleluya, le dio la victoria. Pero hoy por hoy, hermano, podemos ver que este opositor, porque era un opositor terrible que es Amalek, y vemos, hermano, en otra ocasión que nos habla de la historia de Amalek, nos habla también, hermanos, de Primera de Samuel, versículo 15, cuando el pueblo de Israel, hermanos, cuando el Señor le dice a Saúl que mate
Vamos a Primera de Samuel, capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, así ha dicho Jehová, el 15, el 2, el capítulo 15, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Y dice, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Qué tremendo, hermano. Dios le dio una orden a Saúl. Le dio una orden que él tenía que cumplirla, hermano. Pero dice la palabra del Señor que él hizo todo a medias, a la mitad. Y dijo en el versículo, miren, en el versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Oiga, esto de aquí es terrible y tremendo, la desobediencia de Saúl, hermano, por no hacer las cosas correctas. Y una de las cosas, por causa de esta desobediencia, mire lo que pasa en el versículo 11. Dice, me pesa. Vino palabra de Jehová, dice en el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, qué tremendo, hermano. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Oiga, por toda esta desobediencia, Dios desechó a Saúl. Saúl perdió la cobertura de Dios, perdió todas las bendiciones de Dios por causa de esta desobediencia, hermano. Es algo tremendo, porque ya Dios había decretado lo que iba a pasar con Amalek. Ya Dios había decretado, mas sin embargo Saúl no hizo caso, y por causa de esto él fue desechado. Hermano, ¿por qué? Si no matamos al enemigo, él va a querer matarnos a nosotros. Por causa de eso, nosotros en el nombre de Jesús tenemos toda autoridad de lo que nos ha sido delegada por Dios para atar y reprender al diablo, para atar y reprender al enemigo. Tenemos autoridad, tú y yo tenemos esa autoridad. Si tú no la tomas, el enemigo va a querer hacer lo que quiera, porque va a querer venir a atacar a tu casa, va a querer venir a atacar a tu matrimonio, va a querer venir a atacar a tu familia, va a querer venir a atacar a tu finanza, va a querer venir a atacar a tus seres queridos, porque así es el enemigo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que levantarnos a pelear la buena batalla. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no mató al enemigo, y Dios, ¿qué hizo? Lo desechó. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Y no tan solo lo que pasó aquí, si nosotros podemos ver, hermano amado, siguió el enemigo Amalek. Oiga, qué tremendo. Por eso la Biblia habla que fue enemigo de generación en generación. Y la Biblia nos habla en Esther. ¿Cuánto han leído Esther? En Esther nos habla del ataque que hizo Amán. La Biblia nos habla en Esther capítulo 3, cuando Amán se levantó, hermanos, a planificar la destrucción del pueblo de Israel. Y Amán venía de la generación de Amalek. Era un amalecita, de los que odian al pueblo de Israel.
Y la Biblia habla, ¿verdad? Que Amán, hermano, era tan malo y perverso este Amán. Y la Biblia nos habla en Esther, que cuando Esther estaba ya en el reinado, ¿verdad? Y estaba juntamente Mardoqueo, esto venía de la gente que estuvo en cautiverio allí en esta situación de los medos y persas estaba, ¿verdad? El pueblo, un remanente del pueblo de Israel. Y este lugar de los medos y persas eran gente pagana, era gente idólatra, era gente mala. Pero dice la palabra del Señor que ellos estaban allí, que a pesar de que estaban allí, ellos buscaban a Dios, que amaban a Dios. Entonces, una de las cosas que el Amán se levantó contra Mardoqueo era porque no quería adorarlo, porque no quería inclinarse delante de la presencia de este Amán. Entonces, por causa de eso, lo dio, entre comillas, lo dio a él y también no quería solo matar a Mardoqueo, sino que quería matar a todo el pueblo de Israel. Entonces, por esta causa, hermanos, porque ya había en el corazón de esta gente siempre maldad y a querer exterminar al pueblo de Israel, qué tremendo, hermano, qué cosa más tremenda. Y dice la palabra del Señor que Dios usó a Esther, y aún a Mardoqueo, dice que fueron a ayunar, hermanos amados, y por la gracia y misericordia, Dios dio gracia a Esther, Dios le dio gracia, hermano, y le dio la victoria, en la cual la horca que había preparado a Amán para Mardoqueo, lo mataron a Amán por causa de lo que había hecho, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Por ende, el enemigo nos quiere matar, nos quiere destruir, no sabe cómo vernos tristes, no sabe cómo vernos en el piso. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos en guerra, hermanos amados, porque estamos en tiempo de guerra. Amén. En la cual el enemigo se ha levantado, desatando enfermedades, desatando muchas cosas, pero el Señor lo reprenda. Amén. Dios está con nosotros y Él nos cubre con su sangre preciosa. Sí, amén, iglesia amada. Yo quiero, hermanos, que usted se levante a tomar las promesas que Dios nos ha dejado. El pueblo de Israel estuvo en guerra varias veces, iglesia de Dios. Y hoy por hoy nuestro enemigo es Satanás y los demonios. Esa es la realidad. La palabra del Señor nos habla aquí, hermanos amados. Y vamos a leer Efesios. Esa es su palabra. Yo no, hermano, yo estoy compartiendo con ustedes lo que realmente Dios quiere que ustedes se levanten, hermanos amados. En Efesios capítulo 6, bendito sea el nombre del Señor. Dice 6, 10 y 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué cosa? Estar, ¿qué cosa? Firmes contra las acechanzas del diablo. Bendito sea el nombre del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar, ¿qué cosa? Firmes. Firmes, aleluya. Oiga, hermanos, la Biblia hermano, es genuina, esta palabra es viva, esta palabra es eficaz y tenemos que tomar esta palabra porque esta palabra es nuestra espada. La Biblia habla que Jesús venció a Satanás, con el escrito está. ¿Me entienden? Con el escrito está, venció al enemigo.
Aleluya. Y con esta palabra nosotros tenemos que vencerlo al enemigo. Y con el poder de la oración. Aleluya. Que es lo que pasó con Moisés allí, cuando estuvo peleando el pueblo de Israel contra Amalek, hermano. Entonces, ¿qué nos habla la escritura aquí? Oiga, hay poder en el nombre de Jesús. Yo quiero que vayamos a Mateo. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Aleluya. Y dice, Mateo capítulo 21, versículo 21, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Pero, hermanos, miren, en este tiempo ha pasado que hay gente, que hay cristianos, que tienen un adormecimiento tremendo, hermano, en el cual así están enferma la gente, ay, están enfermos, se está muriendo la gente, ay, se está muriendo, hermano. Señor, reprenda al diablo, amén. Porque Jesús ha venido a dar vida, a sanar, amén. A restaurar, amén. A levantar, a fortalecer, a hacer cosas grandes en la vida de los amén. Corazones, hermano. Y el enemigo que viene a lo contrario. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Levantarnos en guerra. Porque el enemigo quiere matarnos, hermano. Entonces ahí reprender al enemigo, hermano. En el nombre de Jesús, reprenderlo y echarlo fuera. Amén. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos habla, hermano, que una de las cosas que es de la oración, pero esto es creyendo. Esto es creyendo en fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Esto es creyendo en fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la Biblia nos habla, ¿verdad?, de todo esto que pasó, pero las estrategias fueron divinas, no fueron estrategias humanas, no fueron estrategias lo que yo quiero, yo pienso, yo hago esto, no, es lo que Dios mismo le habló a Moisés. Bendito sea el nombre del Señor, y Dios quiere hablarte en este tiempo también. Amén, iglesia del Señor. Entonces no podemos hacernos de ojos cerrados ni nada por el estilo, ni tapar nuestros oídos en este tiempo cuando sabemos que el enemigo de nuestras almas quiere hacer terribles cosas con nosotros. Mas nosotros sabemos que Dios está con nosotros, y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y la Biblia nos habla, hermano, de muchas cosas que pasaron con gente de Dios aquí, hermano, que también estuvieron en lucha, que también estuvieron en guerra, que también estuvieron pasando dificultades. Amén. Mas sin embargo, Dios los guardó. Mas sin embargo, Dios los protegió. Amén, hermanos amados. Pero tampoco no podemos quedarnos de brazos cruzados. No, hermano. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hoy en este tiempo nosotros tenemos que levantarnos a clamar, que levantarnos a buscar al Señor más que nunca, hermano. Ahora, hermanos, usted no puede guerrear, hermano, desarmado. Y una de las armas es la palabra del Señor. Si usted no conoce la palabra del Señor y no conoce las escrituras y no conoce, hermano, las promesas que Dios nos ha dejado para reprender al enemigo con el escrito está, entonces estamos desarmados. ¿Cómo vamos a pelear? ¿Cómo vamos a defendernos? ¿Cómo vamos a atacar al enemigo, hermano? Por eso tenemos que defendernos con la palabra y con la oración y con el ayuno. Amén, para que Dios vaya rompiendo yugo, vaya rompiendo cadenas, vaya rompiendo ataduras. La Biblia dice que Dios nos ha dado, hermano, autoridad, y dice la palabra, la Biblia nos habla que las mayores cosas de las que hizo Jesús nosotros haremos. ¿Y Jesús qué hizo, hermano? Jesús sanó a los enfermos,
libertó al cautivo. Hermanos, Jesús resucitó muerto. Esa misma autoridad Dios nos ha sido delegada a nosotros, hermanos. Hermano, pero a gente que busca a Dios, a gente íntegra, a gente transparente, porque no podemos pecar. Si yo peco, hermano, no tengo la misma autoridad. No, hermanos amados, no tengo la misma autoridad. El diablo me va a hacer, pero terribles cosas. Por eso nosotros tenemos que estar bien delante de la presencia del Señor, para que el enemigo no tome ventaja ni venga a querernos acusar en muchas otras cosas más. Amén. Entonces la palabra del Señor nos habla, hermanos amados, que en Efesios, ¿qué tienes que hacer tú? Ármate con toda la armadura. Ármate con toda la armadura, hermano. Miren, hay mucha gente que no cree en la guerra espiritual. Hay mucha gente que no cree que el enemigo viene a matar, a molestar, a confundir. Hermano, hay mucha gente con depresión y ese es un espíritu malo. Eso es un espíritu malo, hermano. Eso no es de Dios. Entonces, nosotros tenemos que conocer todas estas cosas, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo. Porque si no, viene el enemigo y, hermano, y viene a molestar, viene a perturbar mente, a confundir mente, a hacer muchas otras cosas, hermano. Por eso yo les digo, hermano, que en este tiempo tenemos que orar y levantarnos en guerra. Amén. Han pasado muchas situaciones en hermanos. Han pasado muchas situaciones en gente de Dios, hermano. Y hermano, ha habido testimonio de gente con COVID, hermano, que se levantó en guerra y que vieron a Satanás ahí mismo al lado de esas personas para quererlos matar, para quererlos destruir. Y ha habido gente en oración y ayuno, hermano, levantándose en oración y ayuno, y Dios les ha dado la victoria. Hermano, por eso les digo, levántese en el nombre de Jesús. Esperanza Viva se tiene que levantar en oración. Esperanza Viva se tiene que levantar en búsqueda del Señor, hermano. Porque no podemos estar de brazos cruzados, hermanos amados. Yo sé que el Señor va a traer revelación. Va a traer, hermano, va a revelarse, va a mostrarnos, va a dirigirnos, hermano. Dios tiene que hacer cosas maravillosas en este pueblo, pero no de brazos cruzados, sino haciendo, guerreando, peleando la buena batalla, hermano amado. ¿Usted cree que tantas cosas que pasó Esperanza Viva por nada? No, hermano, es porque el enemigo se metió a perturbar, a querer destruir la obra, a querer destruir la iglesia. Pero entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos a pelear y a orar por esta obra, hermanos amados, y reprender todo espíritu inmundo que ha querido estorbar al pueblo de Dios. Amén, mis hermanos. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús quiere hacer algo maravilloso en el pueblo de Esperanza Viva. Pero hermano, gente de Dios, ustedes que son de Dios, hermanos, abran sus ojos espirituales, sus oídos espirituales y levántese en el nombre de Jesús. Amén. Porque ¿qué pasa? Hay mucha gente, hermano, está enfermo, ya no importa. No, hermano. La Biblia habla que la enfermedad es un espíritu de enfermedad. Que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, vamos a orar en esta noche. Le vamos a dar gracias. Dios quiere siempre darte la victoria. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, sí. Y a nosotros como su pueblo también.